Básicamente lo que yo voy a tratar de contar y es transmitir cómo estoy viendo esta situación por la cual estamos atravesando. Porque uno podría hacer foco sobre los problemas de la coyuntura y quedarse hipnotizado por los problemas de la coyuntura por la magnitud de los mismos. Es decir, uno podría estar mirando el dato de inflación que salió recién del 7,7%, acumulando 104% de inflación en los últimos 12 meses, y podría entrar en una situación cuasi de pánico y focalizarse en ese 7%, 8% casi. Y en realidad es una cuestión, un problema de largo plazo. Si el problema de Argentina no es de ahora, es un problema recurrente, es un problema de una decadencia que lleva más de 100 años. En ese contexto, por ejemplo, si uno quisiera entender el problema de la inflación, la verdad que Argentina, antes de tener Banco Central, la inflación era 0,9% anual. Después, cuando creamos el Banco Central en 1935, en los 10 primeros años, siendo mixto, ya había saltado al 6%, un número muy alto para los registros de la época. Y una vez que nacionalizamos el Banco Central, a partir de 1946 hasta 1991, la inflación promedio fue del 250%. Tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra, le quitamos 13 ceros a la moneda, o sea, fue el cambio de 5 signos monetarios. Y ahí, cuando ocurrió el repudio de la moneda, se llevó a la convertibilidad, un esquema que prácticamente ataba de manos al Banco Central, y en esos años que duró la convertibilidad, la inflación promedio fue del 9%. Lo importante es que se concentró en el primer año y medio, y a partir de ahí Argentina pasó a ser el país con menos inflación del mundo. Pero claro, cuando se terminó el financiamiento para el descalabro fiscal, para la joda de la política, los políticos tenían que ajustar. Ya, digamos, era bastante recesivo el ajuste que había metido la alianza. Entonces, para no dejar de robar, porque lo único que no quieren tocar es el robo de los políticos, entonces hicieron volar por los aires la convertibilidad. Y nos dijeron en ese momento que esta vez va a ser diferente, lo mismo que dicen siempre. Y la inflación en los primeros 4 años del régimen K fue cercana al 10%. En el segundo periodo del régimen K trepó a 20%, en el tercero trepó a 30%, con Macri se fue a 40%, y hoy viene viajando a más del 100%. El punto es, entonces nunca fue diferente. La realidad es que la situación de Argentina, lo monetario es bastante complicada, porque el desequilibrio monetario es peor al que teníamos en la previa al Rodrigazo. El Rodrigazo fue un estallido que implicó multiplicar por 6 la tasa de inflación y por 5 la cantidad de pobres. Ahora, si uno quisiera replicar el mismo ejercicio, que ya sabemos que es peor, diríamos que tenemos un problema, porque multiplicar la inflación por 6 sería 600, pero no hay forma de multiplicar por 5 la cantidad de pobres partiendo del 40. Si hay un límite. Y eso quiere decir que la cuestión social se va a poner muy complicada. En otro orden de cosas, cuando ustedes miran el balance del Banco Central, también tenemos un problema. La relación de los pasivos remunerados, las LELIQ, hoy están en un nivel de 2,5 veces lo que tenían respecto a la base monetaria. Eso es un nivel parecido al que teníamos en enero del 89, es decir, la previa de la hiperinflación. Por lo tanto, la cuestión, digamos, monetaria de Argentina es muy complicada, pero el problema es creer
y caer en la trampa de la coyuntura. Esa es la gran trampa. El problema es un problema que viene de algo que está podrido adentro del sistema. Y yo creo que, al menos esa es la sensación que tenemos muchos de los que somos parte de este nuevo espacio y que venimos a barrer contra la casta política, sea la de malos modales o la de buenos modales, pero todos socialistas. Eso no creen en la mano invisible, eso creen en la garra del Estado, de un lado o del otro. Y miren, se los hago con un ejemplo con el tema de la inflación. Ustedes recordarán que poco tiempo atrás, frente a la escalada de precios, el gobierno mandó un conjunto de matones para tratar de controlar los precios. Es decir, no solo yendo a algo que falló siempre, que son los controles de precios. Argentina, desde que tiene un Banco Central nacional y popular, siempre tuvo control de precios, salvo en la convertibilidad, el único periodo que no hubo inflación. O sea, sabemos que no funciona, hay evidencias sobre eso. Entonces el gobierno quiso arreglarlo con controles de precio y violencia física directamente. Frente a esa situación, la respuesta de la pseudo-oposición fue: ¿cómo van a mandar a los matones para controlar los precios? Hay que mandar a la policía. No hay que controlar los precios. Es decir, la discusión en Argentina está totalmente desvirtuada. Y le diría más, el problema de los matones es transitorio. El problema de la forma que la arreglan los de buenos modales es mucho peor. Porque ¿cómo lo tratan de arreglar? Lo tratan de arreglar metiendo regulaciones, por ejemplo, o creando leyes como la ley de góndolas, de modo tal que sea legal mandar a los matones, pero a los matones, digamos, que están del lado del Estado, que son las fuerzas del orden. Con lo cual utilizan el aparato represivo del Estado para perseguir y destruir la propiedad privada. Y el problema es que ese instrumento se vuelve permanente. Probablemente, digamos, cuando uno escucha el gorilaje, dice, digo, porque yo no soy peronista, pero no soy gorila, que es una diferencia no trivial. Hablan, no sé, por ejemplo, de las cosas que puso Perón. Ok, el Banco Central, ¿quién lo inventó? Lo pusieron y lo trajeron un señor que se llamaba Federico Pinedo, por ejemplo. El abuelo de uno de los que están juntos por el camino reivindica a su abuelo. No lo hice yo. Está en los libros de historia. O, por ejemplo, la Junta Nacional de Granos se creó durante el régimen totalitario del golpe del 30. Y así podemos hablar de un montón de instituciones que los de buenos modales creen que el Estado, hay una forma de hacerlo eficientemente. Y Hayek diría la fatal arrogancia, lo voy a poner de una manera que una mente brillante puede llegar a plantear el problema de la fatal arrogancia de manera tan simple, y eso lo hace más brillante todavía. Es el caso del Dipi, ¿no? Que dijo: el problema no es el chef, el problema es la receta, el problema es el socialismo. Y digamos, y Dios nos guarde de que sean eficientes. Porque el comunismo mató 150 millones de personas porque no era eficiente, porque si hubiera sido eficiente hubiera matado muchísimos más. Por lo tanto, aquellos que se hacen gala de ser eficientes en el control, prepárense, porque Gran Hermano va a ser un poroto, y cuando ese tipo de personas que son fanáticos del control de otros, no del propio, ¿no? Esas experiencias siempre terminan mal, porque siempre redoblan la apuesta y quieren ir por más control, y eso es bastante peligroso para la libertad. Imagínense si se ponen a armar regulaciones y leyes a piacere de ese tipo de gente. Cuando vengan los orcos de vuelta nos destruyen, entonces desaparecemos totalmente.
Entonces, lo que hay que entender es que estamos frente a un cambio de época. ¿Por qué? Porque la gente está despertando, la gente está entendiendo. Ustedes lo pueden leer como quieran. Por ejemplo, pueden leer el problema de Bernie como un caso puntual, o pueden entenderlo que a Bernie lo cagaron a palos siendo uno de los pocos tipos que puede pisar el territorio. Es decir, los políticos no pueden salir a la calle, la gente los odia. ¿Y saben qué? La gente tiene razón, porque son los delincuentes. Con ladrones, delincuentes, estafadores, mentirosos, sátrapas, que no se quieren ir y no quieren aceptar que son parte del fracaso. Digo, la señora Vidal, hablando como si no hubiera sido parte del Estado de los últimos 20 años. El señor Larreta, relatando, siendo parte del Estado hace 30 años, al margen que nunca terminó de explicar qué es lo que pasó con Favaloro, siendo él interventor del PAMI. O Gerardo Morales, 34 años viviendo el Estado. La señora Carrió, que lleva 40 años viviendo el Estado democrático, porque ya vivía del Estado antes en Chaco, trabajando en el Poder Judicial. Entonces, ¿qué cambio? Eso no son el cambio, eso son lo mismo. La diferencia tienen buenos modales, los otros ya sabemos que son unos delincuentes, pero digo, no tratan de mostrarse con... A ver, los kirchneristas no tienen problema de cambiar el sistema electoral para ganar una elección, si es necesario. Y no se andan arropando de institucionales. Van y lo hacen y listo. Pero hay otros que se arropan de institucionales, ¿sí? Y cambian las reglas del juego para perjudicar a otro actor. Donde, digo, o sea, en realidad, a mí no me sorprende estas trampas, en especial viniendo de alguien tan débil, rastrero, miserable, traidor. Esto a mí no me sorprende. Lo que quiero señalar es que si lo hubiera hecho el kirchnerismo, ¿qué hubiéramos dicho? De todo. Ah, pero si lo hace el señor Pauta, no hay problema. Vamos, son la misma porquería y mienten diciendo que respetan las instituciones y de repente le va un programa de televisión, Mozó, que era el presidente de la Cámara de Diputados durante el gobierno de ellos, diciendo no hay que dejar pasar las... Digamos, tiene que haber pasos, ¿sí? Porque que no haya pasos lo favorece a Milei y hay que joderlo a Milei. ¡Ey! Es decir, diciendo que van a ajustar la regla de juego con tal de joder a un actor. ¡Ey! ¿Qué diferencia tienen con los K? O sea, los buenos modales y toneladas de guita puestas en los medios para mentir que son distintos, pero eso es lo mismo. O es antidemocrático, no es como si estoy jugando dentro de la regla de la democracia. O sea, salvo que ellos se crean que son la política y ellos se crean que son la democracia. Y ellos no son ni la política ni la democracia, sino que son un conjunto de delincuentes, que son los responsables de este fracaso. Y en ese sentido, cuando ustedes tienen un modelo, ¿qué es lo que pasa? Ustedes tienen un modelo y predice, y entonces si sale bien no hay ningún problema. El problema es cuando tira error. Entonces ahí, digamos, tira error. Bueno, puede tirar error. Fíjense que la visión es un loquito, la ira, el enojo, todo. Significa, lo que están diciendo es que el modelo predice bien, pero que hay un error y que es transitorio. Entonces, ¿por qué es la ira, el enojo? Y porque un día se van a enojar y se enojan, en terminología de ellos, por izquierda o se enojan por derecha, digamos, o sea. Pero la característica del modelo correcto es que el error es transitorio. Y que además un día es de un lado y otro día es del otro. Y que cuando, o sea, eso estadísticamente se llama ruido blanco. Es decir, que los errores están normalmente distribuidos. O sea, tienen media a cero. Un día están de un lado, un día están del otro. Lo que no se dan cuenta es que acá el error todos los días está del mismo lado. Es decir, con lo cual eso significa que hay un cambio estructural. Que ellos, digamos, no lo pueden asumir. ¿Saben por qué no lo pueden asumir? Porque ellos viven de esto. Tendrían que reconocer que son parte del problema.
Entonces, antes de reconocer que son parte del problema, que son unos chorros, que son unos delincuentes, digo, si no, digamos, tan honesta Vidal, que siempre vio la política, que me explique, por ejemplo, la casa que tiene ahora, ¿no? ¿Cómo la consiguió? O quizás son todos herederos ahora. Entonces, digamos, es muy interesante ver cómo viven los que viven de la política, a ver si, digamos, si verdaderamente tienen eso de vocación. Porque para enojarse conmigo porque sorteo la dieta, porque no quiero cobrar de robarle la plata a la gente, está mal, pero ellos, digamos, construyen fortuna. Es muy interesante, digo, la capacidad de creativa que tienen y de descubrimiento dentro del Estado. Entonces, la otra descalificación es que es imposible porque no tenemos estructura. Bueno, días atrás se llevaron un tremendo maltrago con el acto donde mostramos un poquito de estructura. Y la otra crítica que hacen es sobre la imposibilidad. Yo cuando escribí esto llevaba esto tiene unos... Esto yo ya lo había escrito antes. Es increíble porque Milei es imposible. Messi también. Mire, la diferencia entre un genio y un loco es el éxito. Vamos a ver el 22 de octubre de qué estamos hablando. Entonces, ahora los únicos que presentan un plan somos nosotros. El otro día digo, la solución mágica, no es solución mágica. Y le preguntaron a un radichetón y cuando tuvo que decir, bueno, lo que habría que ajustar es... O sea, son las cosas que propongo yo. No importa, ya va a haber el momento que todos rueguen por la hiperinflación, porque si no se lo van a llevar como a ver mi piso. Por lo tanto, digo, ese es el tipo de descalificaciones que recibimos. Y la realidad, digo, para no hacerlo tan largo, la idea es, bueno, ¿qué venimos a proponer nosotros? Ahora nosotros lo que hacemos es venir a proponer el modelo de la libertad. El modelo de la libertad uno lo puede inferir básicamente desde esa definición maravillosa del liberalismo que ha hecho el máximo prócer de toda la historia del pensamiento de la libertad en Argentina, que es el profesor Alberto Venegas Lynch, hijo, que dice: el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad, cuyas instituciones son la propiedad privada. La propiedad privada es una institución muy importante porque junto a los mercados libres de intervención estatal son fundamentales, por ejemplo, para determinar los precios. Supongamos que yo me pongo con Agustín y nos ponemos a negociar sobre mis anteojos y entonces empezamos, primero vamos a tener que pagar. Bueno, entonces sabés que ahora valen medio palo verde. Entonces alguno va a decir, ay, qué caro. Bueno, lo que pasa es que Agustín viene del futuro y sabe que soy el próximo presidente de la Argentina y que va a poner de pie al país. Lo importante, digamos, más allá de esta reflexión que tanto nerviosismo le genera a la casta, es el hecho de que esto tuvo lugar porque los dólares que me dio Agustín son de él, ganados honestamente, y los anteojos son míos. Es decir, hay propiedad privada. Y eso es lo que hace es que al darse este intercambio se marca un precio. Ese precio es un mecanismo de transmisión de información, de coordinación y ajuste. Que es coordinación, algunos van a ser compradores, otros van a ser vendedores, y ese ajuste es cuando la demanda supera la oferta, el precio sube o viceversa. La otra institución importante junto a estas dos que señalé, de la propiedad privada y los mercados libres de intervención estatal, es la competencia entendida como la libre entrada y salida. Es
Es decir, que no esté el Estado bloqueando. Yo el otro día, perdón, estaba en un programa de televisión, estaba el problema de los cortes de luz. Entonces un periodista me recrimina que por culpa de las empresas había corte de luz. Entonces la pregunta es, che, ¿ese es un sector libre o regulado? Entonces él se dio cuenta que estaba regulado, entonces la culpa no es de las empresas. No, bueno, pero no cumplen, no cumplen. ¿Y qué hizo el Estado? ¿Cumplió? Porque hace 23 años que no cumple, o 22 años que no cumple. Entonces, hay una reflexión que yo tengo y que es una diferencia que tengo contra... Es más, respecto a otros liberales, les diría, hasta en el límite, es que muchos, aún liberales, creen que se recauda impuestos para que exista el Estado y que el Estado corrija fallos de mercado. En mi caso es, los fallos de mercado no existen. Si usted cree que hay un fallo de mercado, le pido por favor que primero revise si está el Estado en el medio. Digo, esto me pasó una vez con el que dice que soy imposible. Dijo, no, a ver, ¿qué dice Milei acá en no sé qué lugar? El desastre que es, todas las condiciones de vida, todo. Y la pregunta es, ¿y eso de quién era? ¿Era del Estado? O sea, por lo tanto, primero chequeemos que no esté el Estado en el medio. Ahora bien, si chequeemos que el Estado no está en el medio, y usted cree que el mercado funciona mal, le propongo que lo haga de vuelta porque el análisis está mal. Es decir, no puede, o sea, no existe el fallo de mercado por definición, porque si los intercambios son voluntarios, si él quiso comprarme los anteojos y yo se los quise vender a ese precio, ¿qué hay de error? Puede ser que a ustedes no les guste que yo me llevé medio palo verde, o no les gusta que Agustín lo pueda comprar, porque lo querrían comprar ustedes más barato, lo que fuera, pero es más, le voy a decir algo, hasta Agustín puede agarrar y comprarse los anteojos y estar desconforme después. Así que eso es un elemento importante, y ahí, por eso es importante la competencia que tiene que ver con la libre entrada y salida. Y después hay dos elementos más que tienen que ver con la división del trabajo y la cooperación social. Es muy interesante algunas de las estupideces que dicen los socialistas sobre nosotros, ¿no? O sea, que por ejemplo, la teoría del derrame. ¿Okay? ¿Cómo teoría de derrame? No, digo, es una estupidez. Porque si hay derrame para los dos lados. O sea, cuando nosotros con Agustín acordamos hacer el intercambio, fue voluntario. Y él lo compró porque dijo, este es presidente y en lugar de 500.000 ahora valen 2 palos. Y yo digo, me puedo hacer el medio palo y veo qué hago. No sé, jefe, fíjate qué hace con el medio palo. Bueno, por lo menos voy a poder hacer esta actividad sin preocuparme de que tengo que generar conferencias. Y el otro, entonces, esa es una cuestión no menor, que si hubiera derrame, tendría que haber derrame para los dos lados. Y si lo quisieran pensar en términos empresariales, no hay derrame. Porque si hay derrame quiere decir que no son eficientes, entonces quiebran. Entonces, y ahí aparecen cosas interesantes como el tema de la división del trabajo y la cooperación social. Afortunadamente, somos todos distintos. Gracias a Dios todos nacimos distintos, somos todos distintos. ¿Y por qué es importante esto? Porque algunos nos vamos a especializar en, no sé, en una actividad, otros en otra. Y eso lo que va a permitir, ¿qué es? La división del trabajo. Y lo interesante de la división del trabajo es que cuando uno empieza a especializarse en algo, el tema es que vía el comercio todas las partes mejoran. Entonces, vamos acá, Andrea se puede especializar en zapatos, Agustín en comida y yo no sé, en botellita de agua. Y empezamos a hacer intercambio y estamos cada vez mejor. Y eso además lleva a la paz.
Porque como decía Bastián, donde entra el comercio no entran las balas. Ni siquiera en un caso aplicado de la Comunidad Económica Europea, alemanes y franceses vivían cagándose a tiros, por decirlo de alguna manera elegante. De hecho, digamos, esas disputas terminaron con 2 guerras mundiales, o sea que no fue gratis para la sociedad ese tipo de cuestiones. ¿Y cómo lograron encontrarle la vuelta? La Comunidad Económica Europea se ligaron comercialmente, se hicieron interdependientes. Entonces yo puedo odiarlo a él, pero si él no me compra las botellitas de agua, digamos, puede ser que los fabricantes de vaselina estén contentos, digo, voy a la quiebra, con lo cual ni eso voy a poder comprar. Y da un mejor precio. Por lo tanto, lo que les digo es, abracemos las ideas de la libertad, porque aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos. Hay 25 veces menos de pobres en el formato estándar, 50 veces menos en el formato extremo. La gente vive un 25% más. El decil más bajo de la distribución, lo que están peor, están mejor que el 90% de la población del país reprimido. Por lo tanto, no veo cuál es el miedo a la libertad. No hay por qué temer a la libertad. Es decir, lo único que nos va a sacar adelante es la libertad. Y los únicos que protestan de esto son los políticos parásitos que quieren mantenernos esclavizados en todos los aspectos, económicos, social y sobre todas las cosas, intelectualmente, para seguir explotándonos con este sistema inmundo del modelo de la casta. Por lo tanto, lo que les propongo es que abracemos las ideas de la libertad, porque Argentina va a poder volver a ser un país grande, pero ese futuro solamente es posible si volvemos a abrazar las ideas de la libertad. ¡Viva!